Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de los grupos. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Barrio Sosiego. Qué bueno tenerlos con nosotros en esta noche. Si quieren, déjenos un saludito allí en el chat. Qué bueno tenerlos y qué bueno poder hablar esta noche lo que el Señor quiere que hablamos. Recuerde traer su cuadernito para tomar notas. Recuerde también que esta transmisión es una transmisión diferente. Lo que hacemos es compartir un tema aquí por alrededor de 20 o 30 minutos y luego la idea es que usted con su familia o con otras personas se pueda reunir allí para hablar de la guía del grupo que hemos colocado precisamente en la descripción de este video, y vamos a estar compartiéndolo más adelante también allí en el chat. Vamos a orar para empezar esta noche. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que estamos pudiendo aprender, Señor Jesús, en este estudio del libro de los Hechos. Bendecimos cada persona que nos ve, cada persona que verá este video. Te pedimos que nos guíes esta noche, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y tenemos también algo importante que comunicarles. La próxima semana vamos a estar teniendo un tiempo de videollamada. Nos vamos a conectar también de nuevo a las 7 de la noche, pero lo que vamos a hacer es tener una videollamada y vamos a charlar un ratico pues de cómo están. Vamos a compartir un tiempo chévere, entonces no se vaya a perder ese tiempo la próxima semana. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y la semana pasada estuvimos leyendo y estudiando precisamente el capítulo 3. Y allí estuvimos leyendo básicamente dos aspectos dentro de ese capítulo. La primera era la curación de un mendigo que estaba sentado a la entrada de la puerta del templo, la puerta hermosa que mostrábamos en algunas imágenes la semana pasada. Y luego hablamos de la predicación de Pedro ante la multitud que se reunió al ver este milagro. Hoy vamos a continuar hablando un poco de este tema que continúa en el capítulo número 4. Continúa con los sucesos que estudiamos la semana pasada. Luego de que Pedro y Juan estaban allí hablando al frente de la multitud, vemos en este capítulo del que vamos a hablar el día de hoy, vemos que Pedro y Juan son detenidos e interrogados al día siguiente, luego de que sucede ese milagro. Y vamos a comenzar allí hablando del capítulo número 4. En primer lugar vemos a Pedro y a Juan ante el concilio. Esto estará allí en los versículos del 1 hasta el 22. Y vamos a mirar allí los versículos, el versículo número 1. Vamos a mirar el versículo número 1. Dice allí: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Entonces Pedro y Juan son interrumpidos mientras está allí ese mensaje tremendo que la Biblia nos dice que estaban muchos allí reunidos. Estaban predicando sobre Jesucristo, sobre la razón por la cual este hombre había sido sanado, y en ese momento son arrestados, son detenidos. Y nos nombra aquí las personas también que los detienen. Nos dice que estaban allí los sacerdotes, que estaba también el capitán de la guardia, que también era un sacerdote, y algunos saduceos. Básicamente la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Los saduceos era uno de los partidos religiosos de su tiempo junto con los fariseos, de los cuales hablamos mucho también cuando estudiamos el libro de Lucas, pero ahora los saduceos entran a formar un papel importante, por lo menos allí en el templo de Jerusalén, porque eran básicamente los sacerdotes, y también habían otros que no siendo sacerdotes eran saduceos, pero los sacerdotes eran básicamente saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos consideraban también que las escrituras eran solamente los 5 libros de Moisés, entonces no tenían en cuenta a los profetas, ni el resto de los libros históricos del Antiguo Testamento, ni los salmos. Y nos dice allí que al llegar allí con Pedro y Juan estaban muy disgustados porque enseñaban la resurrección de Jesucristo. Y nos dice también la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos capítulo 4, que como ya anochecía los metieron en la cárcel para hablar con ellos al día siguiente. Algo interesante de eso es que nos dice el capítulo anterior que la sanidad del
hombre lisiado sucedió cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración de la tarde, es decir, las 3 de la tarde. Y si ahorita ya anochecía, quiere decir que eran alrededor de las 6 de la tarde, posiblemente un poco después, un poco antes. Usted sabe que a veces anochece o anochece un poco más antes o después de las 6. Entonces, alrededor de las 6 de la tarde han pasado casi 3 horas. 3 horas desde que este hombre había sido sanado y que Pedro había comenzado a ver la oportunidad de predicar a esas personas. Entonces, había pasado mucho tiempo hablándole a las personas en público, a una gran multitud. Y bueno, al final los pone en la cárcel esa noche. Y nos dice algo tremendo también ahí el versículo 4, es que muchos creyeron. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. O sea, el mensaje de Pedro estuvo predicando, del cual hablábamos la semana pasada en el capítulo número 3. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Este versículo resalta un aspecto importante, y es que a pesar de que Pedro y Juan fueron apresados, muchos más creyeron. Entonces ya la iglesia pasó primero de tener 3,000 personas en capítulo 2 de Hechos, ahora tenemos más de 5,000 personas. En este día creyeron muchas personas. Fue una predicación seguramente extensa, profunda, emocional, y las personas creyeron y comenzaron a seguir al Señor a partir de ese día. Luego también nos sigue hablando allí lo que pasó al día siguiente. Entonces nos dice que al día siguiente se reunió el Concilio Supremo Judío, o el Sanedrín, que es lo mismo, que era constituido por 70 miembros. Nos dice que se reunieron los gobernantes, ancianos y maestros de la ley, que eran las personas que constituían este concilio, y que eran presididos por algunas personas. Específicamente nombra allí Lucas en el libro de los Hechos, los nombra, dice que estaban Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Anás fue el sumo sacerdote entre los años 6 al 15 después de Cristo, y Caifás fue el sumo sacerdote entre los años 18 al 36. El que era el sumo sacerdote era Caifás. Sin embargo, Lucas menciona que Anás era el sumo sacerdote. Anás era el suegro de Caifás. Y lo que se presupone es que Anás, a pesar de que había dejado de ser por título oficialmente el sumo sacerdote, era respetado como tal, porque el título verdadero de sumo sacerdote le correspondía a Caifás. Y se supone también que Juan y Alejandro eran miembros de la familia de los sacerdotes. Hacen entrar a Juan y a Pedro delante del concilio, y este mismo concilio, recordemos que fue el que condenó, el que juzgó y condenó a Jesucristo a la cruz, a la muerte. Al entrar Pedro y Juan, les preguntaron por cuál era el poder o en nombre de quién habían sanado al hombre. Y entonces Pedro responde. Dice allí Lucas que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar. Saluda con cortesía al Sanedrín y luego comienza con algunas preguntas su respuesta, tal como lo veíamos que hacía el Señor Jesús, que muchas veces cuando a él le preguntaban algo, él comenzaba haciendo preguntas. Y eso mismo hace Pedro en su discurso. Dice, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido, dice el versículo 9. Quieren saber cómo fue sanado. Hace dos preguntas allí. Quieren saber al respecto de esta buena obra. Quieren saber cómo fue sanado. Y Pedro, en los siguientes versículos de su discurso, de su respuesta, da una respuesta clara. Él dice, fue sanado por Jesús. Nosotros no lo hicimos, fue Jesús. Y esa es una respuesta tremenda. Él dice, este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice, y les comienza a hablar al Sanedrín con autoridad, siendo ellos estando en el estrado de los acusados. Toma el papel del fiscal Pedro y dice, ustedes lo crucificaron. Señala al Sanedrín como los responsables de la muerte de Jesucristo. Pero dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Fue rechazado por los hombres, pero fue constituido por Dios como la piedra principal, dice Pedro. Y luego Pedro hace una declaración fuerte, una declaración audaz en el versículo 12 y dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual
podamos ser salvos. Este versículo es tremendo, tiene un contenido, un mensaje relevante para nosotros. Dice, en ningún otro hay salvación. Qué bueno que nosotros pudiéramos predicar ese mismo mensaje. Que dijéramos, no, en ningún otro, en ningún método, en ninguna actividad, en ningún otro programa, en ningún político, en ninguna cosa más hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es maravillosa esta declaración y qué bueno podría ser que nosotros nos apropiáramos de ella. Y luego vemos que luego de que Pedro les habla, ustedes van a leer el resto de versículos y van a encontrar muchos más detalles allí. Solamente estamos aquí dándoles un pequeño resumen, un pequeño brochazo. Luego de eso hacen salir a Pedro y a Juan y el concilio toma una decisión al respecto de lo que van a hacer. Dice el versículo 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Hablan entre ellos en el concilio. Se preguntaban unos a otros, dice aquí el versículo. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Ellos no podían negar ni contradecir nada porque allí estaba el hombre sanado. O sea, tenían al hombre que había estado lisiado y ahora estaba sano. Y dicen que este hombre tenía más de 40 años, se enfermó más de 40 años y no podían negar eso. O sea, tenían una evidencia fuerte. Ellos no podían decir, no, están embaucando a las personas. Habían hecho una señal milagrosa, evidente, y no la podían negar. Entonces, lo que decidieron hacer fue amenazarlos para que no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces, los mandaron de nuevo a traer, les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús, que no hablaran en ese nombre, les dijeron, pero la respuesta de nuevo de Pedro y de Juan fue tremenda. Dice allí versículos 19 y 20, dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esta respuesta audaz y valiente de Pedro nos debería inspirar. Pedro les dice, ¿debemos obedecerlos a ustedes o debemos obedecer a Dios? Qué bueno que nosotros pensáramos de la misma forma. ¿Debemos seguir los moldes, las costumbres de este mundo, los esquemas, las filosofías, o deberíamos obedecer primero a Dios? Y dice Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar de aquellas cosas de las cuales nosotros somos testigos. Ellos no solamente las habían visto, habían participado, habían comido con Jesús, habían estado tan cerca de Él que no podían dejar de hablarlo. Y luego la parte final de esta sección nos dice que al no saber qué hacer con ellos, los amenazaron más y luego los soltaron. Eso fue lo que hicieron al final del concilio. Los amenazaron más, con unas palabras seguramente más fuertes, y luego los soltaron. Luego la siguiente sección, que va de los versículos 23 al 31, vemos que los creyentes oran por valentía. Pedro y Juan regresaron con los demás creyentes y contaron todo lo que les había pasado y lo que les habían dicho. Y entonces dice allí la Biblia, Hechos 4:24. Nos dice Lucas lo que pasó. Nos dice que cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y continúa allí la oración, ustedes los van a leer ahorita. ¿Qué fue lo que hicieron en esta oración los creyentes? ¿Qué le dijeron a Dios? Ellos reconocieron a Dios como el poseedor de todo poder y autoridad. Ellos le dijeron, Señor, tú gobiernas todo, eres el soberano, tú has hecho todas las cosas. Están diciéndole, Señor, aún por encima de lo que los sacerdotes, el Sanedrín y el concilio nos dijeron, tú estás por encima de todo eso. Y recordaron también lo que Dios había hablado por el Espíritu Santo por medio de David, hablando sobre la oposición en contra del Mesías. Y recordaron, Señor, tú profetizaste por el Espíritu Santo por medio de David que los reyes se confabulan en contra del Mesías. Y siguen allí orando. Usted lo va a leer ahorita. Y luego dice, esto se cumplió en lo que hicieron con Jesús.
Y dicen también, Señor, esto ya estaba en tus planes, tú lo tenías en tus planes, esto no te tomó por sorpresa. Y luego le hacen una petición a Dios. Y antes de decir lo que ellos le pidieron a Dios, tal vez usted ya lo sabe porque lo ha leído, pero pensemos, ¿qué hubiéramos pedido nosotros luego de esta persecución, luego de ser confrontados y amenazados por estos líderes religiosos allí en Jerusalén? Tal vez le hubiéramos pedido que confrontara a nuestros enemigos. Señor, confronta a nuestros enemigos. Enséñales que estamos en la verdad. O tal vez, Señor, defiéndenos. Ayúdanos a evitar los problemas, Señor. Que no tengamos más problemas. Pero no fue eso lo que le pidieron. Le pidieron tal vez lo que debería ser nuestra mayor petición también a Dios. Le pidieron valor para predicar. ¿Por qué valor para predicar? Porque ellos entendían que su misión, que la razón por la cual ellos vivían, existían como apóstoles y como creyentes, era para dar testimonio de Jesús. Y le piden, Señor, danos valor para predicar. Y dice, danos la habilidad y el poder para demostrar con señales y milagros la resurrección de Jesús. Y qué bueno que esa sea nuestra oración. Muchas veces nosotros pedimos por muchas cosas, pero no pedimos por eso. No pedimos porque podamos mostrar a Jesús, porque podamos mostrarlo con poder, con señales, milagros, con la habilidad que Dios nos dé, con las palabras que Él nos dé, aún con las obras milagrosas. Dios todavía hace milagros y usa creyentes como usted y como yo, que somos personas comunes, para hacerlo, para orar por las personas. Al final, su oración, básicamente su petición se resume en esto: que Jesús fuera honrado. Le dicen, Señor, queremos que Jesucristo sea honrado y que nosotros podamos dar testimonio y que tú nos des el poder para dar testimonio de que Él está vivo. Básicamente en eso se podría resumir la oración. Qué bueno que nosotros pudiéramos unirnos también en esa oración. Y dice allí Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 4, que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo todos los creyentes que estaban allí. Seguramente no estaban los más de 5,000 personas, porque no estaban reunidos en un lugar suficientemente grande. En ese tiempo no habían auditorios tan grandes como para 5,000 personas en Jerusalén. Teníamos el patio alrededor del templo allí, que es el atrio de los gentiles, pero no estaban reunidos en el templo. Entonces no estaban todos. Seguramente eran los líderes de la iglesia, los primeros creyentes, los apóstoles y otros discípulos. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto habla de una adición renovada, una adición fresca del Espíritu Santo. Y esta sección concluye diciendo que siguieron predicando con valentía la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros sigamos el ejemplo de la iglesia temprana. Algunos lo llaman primitiva, pero primitiva suena como algo precario. No, era una iglesia renovada con el poder de Dios, empoderada con el poder de Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos seguir este ejemplo de la primera iglesia, de predicar, de que nuestro mayor énfasis, de que nuestra mayor tarea sea predicar y proclamar públicamente el evangelio. Eso es muy importante. Los siguientes versículos, que es la tercera sección dentro de este capítulo, van de los versículos 32 al 37, que nos hablan de la unidad de la iglesia. Mirando el versículo 32, dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. O sea, no era una unidad simplemente de estar juntos, porque recuerden que tampoco tenían un auditorio. Ellos no celebraban un culto como lo hacemos hoy en día, que hay una adoración, una alabanza dirigida y una predicación. Dice, estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Nos dice que ellos tenían una unidad profunda, real, cercana entre las personas, a pesar de que muchos entre ellos no se conocían. Uno puede llegar a conocerse en la mayoría de personas en una reunión entre 200 personas, pero cuando la iglesia crece por encima de 200 personas, es muy difícil conocer todas las personas. Entonces, muchos de ellos ni siquiera se conocían entre ellos
posiblemente, pero estaban unidos en corazón y en espíritu. Y dice que no se consideraban dueños de lo que tenían. Quiere decir que ellos comenzaron a reconocer que eran simples administradores de sus posesiones. Y nos dice ya el texto que si había alguna necesidad, alguien vendía para dar a los otros, compartían. Y dice también, sigue diciendo los versículos allí, que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, de que Jesús estaba vivo, que había muerto en la cruz, pero que había resucitado, que estaba vivo en medio de ellos en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y qué bueno que podamos tener esa identidad y que podamos tener esa forma de pensar. Y también dice al final allí de los versículos, al final del capítulo 4, que en ese tiempo alguien llamado Bernabé vendió un terreno para dar el dinero a la comunidad. Y es importante notar esto. También el siguiente capítulo que vamos a hablar la próxima vez, que va a ser dentro de 15 días, porque recuerde que dentro de 8 días vamos a tener una videollamada, nombra a una persona aquí. El siguiente capítulo nombra a otras personas que venden un terreno. Eso implica algo importante. Quiere decir que no era que todas las personas vendieran sus posesiones, sino que eran eventos específicos cuando alguien vendía un terreno y lo daba a la comunidad, pero que todos en general eran muy generosos entre ellos y se reunían, nos dice allí, en el templo, posiblemente allí en el pórtico de Salomón, donde hablábamos la semana pasada, pero también se reunían en las casas. Era una iglesia que de pronto no se movía en un auditorio, pero que sí se movía con el poder del Espíritu Santo. Imagínense, había pasado poco tiempo y eran más de 5,000 personas que creían en Jesús, que se habían bautizado, que daban testimonio. Y recuerde acá ves que usted lea un pedazo, usted se va a dar cuenta que ellos estaban predicando a Jesús, hablando de Jesús, hablando de la resurrección de Jesús. Que nosotros sigamos haciendo lo mismo, que nosotros estemos enfocados en eso. Otro punto también importante aquí de hablar es que ellos estaban supliendo las necesidades al interior de la comunidad de la iglesia. Bueno, ¿qué aprendimos hoy sobre lo que hace Dios o el Espíritu Santo para llamar la atención y ponerla en Jesucristo? Entonces, lo primero fue que a pesar de que Pedro y Juan fueron detenidos, recuerde, luego de predicar fueron detenidos allí, nos dice la Biblia que muchos más creyeron, llegando a 5,000 personas. Imagínense, están predicando, en medio de la predicación llegan los sacerdotes, los detienen y las personas, a pesar de eso, creen en Jesús, a pesar de que los detienen. O sea, se dan cuenta que esto es real, se dan cuenta que están dando testimonio de la resurrección de Jesús. También vemos que el Espíritu Santo de nuevo llenó la vida de Pedro para responder al concilio y honrar a Jesucristo. O sea, no habló de cosas religiosas, no habló de cosas superficiales ni de cosas intelectuales. Habló de Jesucristo. Y luego vemos también cómo Dios responde a la oración de los creyentes, llenándolos con una presencia fresca del Espíritu Santo, mostrándoles que va a estar con ellos para dar testimonio, a pesar de que haya oposición. A pesar de que haya oposición. ¿Cómo respondieron las personas? Entonces hay algunos que son incrédulos, otros son los discípulos. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes y el concilio estaban enojados porque se predicaba la resurrección de Jesús. Así vamos a encontrar personas que nos rechazan por hablar de Jesús. Pedro, por otro lado, contesta con valentía. Señala la responsabilidad del concilio en la muerte de Jesús, pero también habla con claridad de que solo en Jesús hay salvación, de que no hay salvación en ningún otro, en ninguna otra actividad. El concilio, al no poder negar la sanidad del hombre lisiado, suelta a Juan y a Pedro. Los amenaza antes de soltarlos. Los creyentes piden valor y poder para dar testimonio de Jesús. Qué bueno que nosotros oremos por eso, para que el Señor nos dé valor, para que el Señor nos llene de poder para mostrar a Jesús. Y vemos al final que los creyentes reconocen que son administradores de lo que tienen para beneficio de los demás, así también nosotros. Y algunos venden sus terrenos para la iglesia sigue avanzando y el evangelio, el mensaje de Jesús, se sigue predicando. Recuerde, entonces, si tiene algún comentario, una pregunta, déjenoslo saber allí en el chat. Estamos para servirle, queremos responderle, queremos ayudarle. Lo invitamos a que usted
tome el tiempo para hacer el grupo, que alguien se haga allí cargo de la reunión y realice la actividad, la guía que está en la descripción del video. La hemos puesto también con la ayuda de Dios en el chat. Recuerda, allí dentro de la guía hay una pregunta inicial, también está la lectura, o sea, lo que guía que debemos leer Hechos capítulo 4, algunas preguntas al respecto para meditar, y también nos recuerda para recoger la ofrenda y también realizar el reporte del grupo. Esperamos que ustedes puedan tomar al menos una media hora para hablar al respecto de este tema. Recuerde que el grupo comienza cuando termina esta transmisión y usted se reúne con las personas de su familia o con sus amigos o con otras personas allí, ya sea en vivo o por videollamada. Y también recuerde que lo invitamos muy especialmente. La próxima semana vamos a tener una videollamada para compartir, para animarnos unos a otros, para conocernos de pronto con algunos que de pronto no conocemos, que podamos sentir y experimentar eso, que somos familia de Dios. Gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te doy, Señor. Te damos por la vida de cada persona que nos ve esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno, que tú traigas sanidad, Señor, a los que se sienten enfermos o se sienten agobiados o que de pronto, Señor Jesús, están desanimados. Señor, bendice a cada uno, que cada persona se sienta animada para hacer el grupo, realizar la lectura, desarrollar las preguntas. Señor, te damos gracias esta noche. Tú sé honrado, Señor, por medio de todo esto que hacemos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú estás moviéndote, Señor, y como veíamos hoy, Señor, danos valor, Señor, para hablar de Jesús y llénanos del poder para dar testimonio y que Jesús sea honrado en nosotros, que Jesús sea honrado en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza Barrio El Sosiego. Los esperamos el fin de semana. Hasta pronto.